Hola, buenas noches. Hoy es miércoles, ombligo de la semana y estamos transmitiendo un programa más de Un Café Conmigo desde la República Dominicana para el mundo. Señores, disculpen este ángel que está arriba de mí el día de hoy, de verdad. Le pido excusa por eso. Señores, el tema del día de hoy está súper interesante y es con nuestro apóstol Emerson Espinosa y vamos a tratar sobre las profecías de nuevo año, inciertas o cumplidas. Así que les invito a que hagan sus preguntas acerca de los profetas, de alguna profecía que ustedes le hayan hecho, alguna duda que usted tenga, porque hoy aquí se va a hablar claro. Todo lo vamos a decir claro. Profecías cumplidas o inciertas. Y qué tanto veracidad tienen los profetas el día de hoy. Y una cosa muy importante, ¿quiénes son los profetas? Y cómo sabemos, según sus manifestaciones, que tienen el llamado profético. Así que este es el último programa de este año 2020 de Un Café Conmigo. Gracias a todos ustedes por estar conmigo ahí desde agosto. Yo soy súper emocionada por esta primera temporada. Ya en enero estaremos arrancando de nuevo con nuevos programas, nuevos invitados, algunos invitados que nunca pueden faltar, como el pastor Emerson y su esposa, la pastora Luz. Así que usted atenta a todo lo que vamos a traer este nuevo año. Vamos a esperar, a ver si yo puedo hacerlo. Vamos a, aquí está. Wow, se me fue. Aquí está. Quien vamos a tener este tema muy interesante. ¿Vio? Para usted. Déjame cuadrar este asunto, tú sabes. Un regalito de color para usted. Qué bello te queda el rojo. Ay, ¿verdad que sí? Mire qué lindo, mire. Sobrenatural. Mire qué bello el rojo, mire. Yo dije, me voy a vestir de rojo en honor al apóstol. Sí, voy a estar ahí de rojo por él. Es que el rojo es un color profético, un color bíblico. La sangre de Cristo. Una pregunta, antes que todo y antes que nada. ¿Usted cree que el Licey y el Escogido deberían unirse para la próxima temporada? ¿Usted cree que deberían seguir siendo un equipo separado de la capital? ¿O que nos convendría hacer la alianza? ¿O seguir siendo los eternos rivales? Yo creo que los humanos... ¡Se me quedó mudo! Yo creo que los humanos no están preparados para ver una fusión de esos dos equipos. ¿Sabe por qué? Porque los escogidistas sentirán que han perdido parte de su esencia si tienen otro nombre. Porque obviamente no va a ser el Licey. Lo mismo con los liceístas. Si el Licey se fusiona con el Escogido, no se va a llamar el equipo del Escogido. Y los liceístas sentirán que parte de su esencia desaparece con poner otro equipo a jugar. Sería muy bonito que pudiéramos tener un equipo en la capital, pero la capital es lo suficientemente grande y nosotros somos hermanos, podemos compartir la fanaticada del Distrito Nacional. Pero se pueden llamar el Escogido del Licey. Bueno. Tú sabes que si eso pasa, hay gente que va a procurar que los Caimanes del Sur revivan de nuevo, porque hay gente que no va a soportar eso. No. Pero mire, el Escogido del Licey. Mira el conflicto que hay en el Cibao, que nadie sabe de quién es el Cibao. Las águilas cibaeñas, pero el mercadeo de los gigantes del Cibao. Están diciendo, el Cibao es gigante. Eso tiene su metamensaje. Lo que ellos están diciendo es, porque tú hayas nacido en el Cibao, tú no tienes que ser aguilucho. Tú puedes ser de los gigantes. De los gigantes, claro. Yo lamento que el torneo de béisbol se haya acabado tan rápido. Sí, se acabó como así, como tan... Sí, se acabó ayer. Ni cuenta nos dimos. Antes de ayer se acabó el torneo. ¿Y qué es lo que hay? ¿De qué el torneo ahora que hay? No, porque cuando el Licey y el Escogido salen del escenario,
Ya lo que queda es un juego de ¿Se vitilla. juega? Un juego de vitilla. Entonces hay un torneo de vitilla ahora. Sí, Entre las entre un águilas, equipo que los se llama Águila, toros. los toros gigantes, entre ellos, sí. ¿Usted cree que los toros ganen otra vez? Bueno, hay un dicho que dice, burro malo no da los viajes. Entonces, Esa suerte no se repite 2 veces. pero tienen un buen equipo, tienen mística. Y bueno, felicitamos a los que siguen ese torneo de Liga Menor ahora, en lo que queda. Usted ve, el ángel se me ve bien. Está bien posicionado el ángel. Sí, tú te ves bajo una gloria extraordinaria. Está bien ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso está bien. Y ese color que Mire, primero, asienta. Ese color el que rojo con el asienta. ángel. Sí. Y el fondo verde, rojo y verde, eso da Navidad. Ah, miren, no lo había visto así. Sí. Me falta el ponche de la pastora. Está allí haciendo El uno. ponche de Nutella. Voy para allá. Está Lo haciendo único uno. que hay que madrugar. Hay que Sí. madrugar para ir ahora con el nuevo toque de queda. Es una batalla que yo tengo cuando ella hace esos ponches. Está allí haciendo uno de ¿Es Nutella, verdad? precisamente. Sí. No, yo voy a buscarlo. Déjenme ver cómo lo hago. Yo cojo un vehículo allí y sigo derecho allí. Después que yo paso allí el súper, creo que es, o una No, tienda, pero si tú sigues, ahí si tú hay sigues como... dando la dirección así, la gente va a pensar que nosotros vivimos lejísimos. No, no, no. No, es para no dar la dirección. Eso es Es para no dar oye, la dirección. eso es 1 metro y un carrito. Ya, no le ponga más de ahí. Pastor, yo no me he montado en metro. O sea, me he montado, pero con mi hermana. Sola yo no me monto. Ni loca. Vamos a ver si cuando pase este asunto nos juntamos y te monto en el metro y después te llevo al teleférico. No, ahí sí me voy a montar. Pero yo me he montado en el metro, pero con mi hermana. Me monté el otro día. Sí. Que teníamos que hacer una diligencia y nos fuimos en el metro, pero yo andaba con mi hermano. Yo sola no me monto en el metro. Yo me monté en el teleférico y eso no aparece de aquí, eso está bien hecho. Sí, Yo no me he montado. sí. Y me llevé a un Ahora, si yo me pastor. tiré de un parapente, ¿por qué me da miedo montarme en el teleférico de aquí? Es ¿Por lo qué que la yo, desconfianza? Si es yo me lo que, tiré de un parapente. es lo que yo digo. O sea, dime. Eso es como la gente, yo oigo gente que dice que comen molondrones y no comen aguacate. Oye, pero si tú No, yo comes como aguacate, molondrón, tú pero... puedes comer lo que sea. No, como molondrón, come lo que sea. Es de hierro. O Tayota. No, pero el molondrón es duro. El molondrón es buenísimo, a mí me gusta. No es un plato grande, pero a mí me gusta el Bueno, molondrón, claro que te sí. diré que en esta recta final del año, una hija de nuestra casa, Nuris Araujo, eh, me sorprendió con unos molondrones guisados y unos locrios de molondrón con pica pica, sobrenatural. Y me lo comí, y ¿En está bien eso, serio? sí. Y mira, estoy vivo, mira, estoy bien. Entonces, Está sanito todavía. sí, sí. Sobrevivió. Sobreviviré. Muchas Darán. bendiciones a todo lo que está. Veo gente ahí que se ha conectado. Los bendecimos en el nombre del Señor. Este live no es mío, pero yo puedo saludar, no importa. Veo unos Claro tigres que de sí. acá. Este like también. Pero usted no se da cuenta que usted es socio de este like. Espérate, que le he dado un botón y ahora no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué fue lo que hice? Ya. Yo lo veo bien. Yo ni le voy a poner la mano a esto. Mire, pero usted es socio de un café conmigo. Usted y la pastora Luz son parte de la producción. Gracias, gracias. Apóstol, el día de hoy yo he querido hablar con usted sobre algo que me ha inquietado después de pasar este 2020 bajo una pandemia, cuya pandemia no fue profetizado, con algunas profecías que se dieron en el 2019, dando las palabras de Año Nuevo. Varias personas se toman el mes de diciembre para dar las palabras proféticas del año 2000 siguiente, o sea, del año siguiente, en este caso el 2020. Y eso me ha puesto no a cuestionar la credibilidad de los profetas, pero sí del cumplimiento de dichas palabras. ¿Qué tan ciertas son las palabras cuando ellos lo dicen? ¿Y por qué no se cumplen? Y todo esto. Pero antes que yo quisiera que usted me definiera
Usted es mi biblioteca andante. Chacha, la gente va a pensar, ven acá. Usted es mi maestro. Ay, Usted se va a la profundidad del origen. ¿Qué significa? Son dos preguntas en una. Bueno, tres. ¿Qué significa la palabra profeta? O sea, ¿qué significa profeta? ¿Cuáles cualidades debe tener un profeta para llamarse profeta? ¿O quién le asigna este nombre de profeta? ¿Y cuáles características tiene que tener un profeta? Eso es para brevemente entrar sí, en brevemente. materia con el significado. Brevemente. Brevemente, porque Sí, es una hora y tengo muchas preguntas. sí. Muchas. Tú me estás diciendo, dígame en 2 minutos más o menos el significado del Salmo 119. Mira, Entero. yo creo que según te vaya dando las respuestas, probablemente pueda irte respondiendo otra pregunta. Ok. Lo primero es que un profeta es un escogido o escogida por Dios. Es una Por persona Dios. que ha sido escogido o escogida por Dios, con un Ok. propósito específico. Con un propósito específico. Hoy en día no se le da mucha importancia a la vasija, no importa que la vasija no esté en condiciones, gente igual, pero Dios le da importancia a la vasija. Yo no sé si te ha pasado que en alguna ocasión tú te has tomado un jugo, qué sé yo, de naranja y terminas de beberte el jugo y pides un poco de agua. Cualquiera diría, échale el agua en el mismo vaso. Pero hay gente que no le gusta tomar agua en el mismo vaso donde se acaba de beber el jugo. ¿Se Se le entiende va lo el que estoy sabor al diciendo? agua o se... Ajá. Entonces, eso nos dice a nosotros que la vasija es importante. Un profeta, primero que profeta, debe ser hijo de Dios. Debe estar conectado al Padre, y si está conectado al Padre, tiene diseño y tiene propósito. La intención, antes de entrar en la intención, acuérdamelo por si se me pasa, es importante que sepamos que una cosa es el profeta de oficio. Así como existen personas en el mundo, así hay diferentes corrientes de pensamientos o escuelas de pensamiento que por un lado entienden que hoy en día no existen profetas de oficio. Si lo definimos a partir de lo que era un profeta de oficio en el Antiguo Testamento, pudiéramos decir que hoy no hay profetas de oficio. ¿Por qué? Porque de acuerdo al oficio que se realizaba en aquella época, la función principal del profeta era poder ser la comunicación y el enlace entre Dios, el rey, para transmitir un mensaje al pueblo. Hoy en día, esa función como tal no la vemos siendo ejercida. ¿Por qué? Porque los gobiernos no son teocráticos. Y aunque algunos profesan una fe cristiana, tienen a la religión, para no definir ninguna en específico, como una prostituta, en el sentido de que nuestros gobernantes a nivel general apelan al criterio religioso o la iglesia cuando entienden que políticamente les conviene, pero no porque están buscando en la iglesia la dirección que Dios está dando para dirigir una nación. En ese sentido, pudiéramos decir que hoy esos profetas de oficio, tal y como estaban en el Antiguo Testamento. Sin embargo, yo soy de la escuela que cree bíblicamente que hay hombres y mujeres que son marcados como profetas de parte de Dios en este tiempo, con una misión y un propósito distinto, porque estamos en una realidad distinta. Está también la unción profética, que no necesariamente tienes que tener la etiqueta de profeta o haber sido llamado como profeta
Pero nuestro Dios, que es soberano, en un momento determinado puede utilizar a cualquiera para que pueda profetizar. ¿Y qué es profetizar? Es anunciar de forma anticipada algo que Dios quiere revelar. Hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Sí. Entonces yo te dije que me recordara algo ahí para que no se me olvidara. Ya se me olvidó. La intención. Exactamente, la intención. ¿Dónde empieza el problema a generarse? Que la gente que sirve a Dios de una u otra manera no tiene claro los conceptos. Entonces, cuando escuchan a una persona declarar algo en nombre de Dios, si coincide con lo que la persona está viviendo, de una vez le llaman profeta. Aunque la intención de esa persona no necesariamente sea mala. Porque hay personas que creen estar hablando en nombre de Dios, pero Dios no está hablando. Y ellos están hablando en nombre de Dios, pero en realidad lo que están profetizando lo están haciendo desde una plataforma humana y de sus emociones. Por eso dice un dicho que de buenas intenciones está trillado el camino que lleva al infierno. Creo que dice algo así. Eso lo que quiere decir es que el mundo espiritual no se rige de intenciones, sino de principios que están establecidos y que estamos llamados a caminar por él. No sé si te respondí las preguntas. ¿Y cómo yo sé que la persona quien se denomina o se llama profeta lo es? Si no me ha profetizado nada, simplemente tiene la etiqueta, profeta tal. ¿Cómo yo sé que, cómo yo puedo saber o determinar que realmente fue escogido por Dios y que es un profeta verídico, el verdadero? En la antigüedad, cuando una persona decía haber conocido a Dios, por el contexto en el que lo decía, estaba obligado a mostrar una evidencia de que realmente había conocido a Dios. De hecho, por eso vemos que en la Escritura se dice que cuando alguien profetiza, entonces pon en balanza lo que se te está diciendo, a ver si se cumple o no. ¿Por qué? Porque se necesita de alguna manera la evidencia de que Dios ciertamente ha hablado. ¿Dónde está el problema? Que, repito, mucha gente es llamado profeta sin ser profeta. Y mucha gente llama profecía a cualquier premonición o a cualquier anuncio que se haga futurista, se le llama profecía. Y debemos como iglesia tener cuidado. Hoy en día, ¿qué vemos? Que una gente se llama profeta y dependiendo del número de seguidores, creemos que es profeta, aunque no hay una evidencia ni de testimonio, ni una evidencia revelacional, ni una evidencia que Dios haya dado para afirmar que esa persona es un profeta o una profeta. No sé si me explico. Dependiendo del contexto, es como cuando a ti te invitan a una conferencia a hacer preguntas después de la conferencia, pero antes de que tú empieces con la pregunta, te presentan a la persona que va a dar la charla. Aquí está Priscila Durán, ella es máster en psicología, ella es PhD en antropología, ella es PhD y tiene un MBA en sociología, ella también estudió en la NASA, ella ha sido la autora de 1600 libros sobre el pensamiento humano. Si a ti se te ocurre preguntar algo, tú como que te friqueas y tú dices, pero espérate, ¿cómo yo puedo rebatir eso? Esa es la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, el que tiene el Espíritu de Dios tiene la capacidad de poder discernir, hayan evidencias tangibles o no, tiene la capacidad de poder discernir si lo que se está diciendo de parte de Dios es realmente de parte de Dios o no. ¿Usted cree, cuando yo he visto y he escuchado historias, o sea, no es que me ha pasado, pero he escuchado historias de personas que se llaman profetas, van a una congregación X en cualquier parte del mundo, buscan el Facebook o el Instagram de esa congregación o la página de internet de esa congregación
notosa, pastor, empiezan a ver los miembros de esa congregación, a chequear sus Facebook, su vida social, y empiezan a profetizar con nombres y apellidos, pero claro, tú lo viste en Facebook, tú lo buscaste en las redes, tú sabes lo que esa persona está publicando en ese momento o está viviendo. Tú sabes que esa persona tuvo una pérdida o le fue bien en tal cosa. ¿Qué pasa con estos profetas? Porque ahí es que entra mi inquietud. ¿A quién le creo? ¿Qué pasa con los profetas? Porque esa gente están buscando información y le están quitando credibilidad al oficio tal como profeta. Lo primero es que no son profetas. Eso no son profetas. Son vividores. Un profeta y estafadores, vividores y estafadores, y no tienen temor de Dios. Todo el que lo haga no tiene temor de Dios. Ahora, eso tiene una intención también del mundo espiritual de las tinieblas, por decirlo de alguna manera. Y tú lo dijiste al final de tu participación. Y es que la intención es desacreditar el don para que cuando alguien de forma genuina fluye en el don, ya la gente esté escéptica y no crea. Por eso, digan que estoy en un live. Ahí empezaron las llamadas. Entonces te decía, hasta perdí el hilo, ¿me oye? Sí. Ok. Dele, sí. Ya ni me acuerdo por dónde era que iba. Estábamos hablando de los profetas que lamentablemente toman como oficio personal el ser profeta, pero ya recordé. Total, ya se me fue la palabra. A mí también una palabrita. Sí. Le quitan credibilidad al oficio. Yo quiero crear escepticismo en la gente para que cuando el don fluya realmente la gente no crea. Por eso, en Primera de Emerson 1.1, atrás de los mapas, dice, todos los dones son buenos, pero en la generación en la que yo estoy viviendo, si me dieran a escoger uno, yo escogería el discernimiento. Porque hay un dicho que dice, yo conozco al ciego durmiendo y al cojo sentado. Qué bueno sería cuando la iglesia puede identificar a un verdadero profeta y a un engañador y no darle su espacio. ¿Por qué? Porque lamentablemente el problema en sí no está en el que engaña, sino en aquel que se deja engañar y le mantiene la agenda llena a esa gente. Por eso es que también tenemos que luchar con esa forma de pensamiento donde yo solamente recibo, pero no me preparo para tener la capacidad de depurar lo que recibo. Y llegamos gente y nos dejamos influenciar de gente que quizás por un nombre o por una trayectoria le damos cabida, pero quizás no está siendo utilizado realmente por Dios. Pero eso no tiene que ver quizás con la cabeza. Por ejemplo, si usted es pastor y líder de una congregación, yo entiendo que usted tiene discernimiento, que Dios a usted también le habla. Y si usted quiere invitar a una persona, a un profeta, muchos pastores le dan informaciones indirectas para que lo hable o manipulan la predicación de ese profeta para que se dirija de tal manera a su congregación y así sacar lo que ese pastor quiere o lo que ese profeta quiere. Se puede ver ese caso. Claro, porque también porque el problema, los profetas están... el problema no viene dado solamente a nivel de los profetas. Donde quiera que haya un hombre que tenga ombligo, puede haber problemas. Hay casos donde hay ministros que sabiendo que esas personas no fluyen genuinamente en lo profético, pero tienen un proyecto y necesitan recaudar fondos, entonces lo traen no por la palabra, sino por los fondos que pueda levantar. Eso es lamentable. Usted sabe ahora que... Y el querer ignorar esas cosas es querer tapar el sol con un dedo.
Claro, Ana Mel me está recordando, en una ocasión hay una historia de la iglesia donde es mi mamá, que un pastor invitó a alguien a predicar a su congregación y estaba profetizando y estaba hablando cosas que él entendían que no venían de Dios, y ese pastor se paró de su silla, subió al altar, le dijo, pásame el micrófono, va a seguir, y lo bajó. ¿Usted cree que son, está bien, uno se ríe, pero No es fuerte. no es el deber de un pastor quitarle el micrófono a alguien que está distorsionando la verdad en su altar, está profetizando cosas que no son en su altar y que usted sabe que él está mintiendo, o que él se metió a Facebook, o que no tiene credibilidad porque usted se lo está revelando el Espíritu Santo, o usted sabe que él le está diciendo bájalo porque te va a dividir la iglesia o te va a causar un daño mayor y no podrás arreglarlo. ¿No cree que sería mejor como que cuando estos pastores, estos profetas lleguen, sea el mismo pastor que lo invitó, que le ponga un alto? Debería, pero también debemos contemplar el contexto en el que se dan las cosas y cómo se dan. No te estoy diciendo que lo dejes fluir porque te puede hacer más daño que tú sencillamente quitarle el micrófono. Lo que sí creo es que aún sea esa la solución en un momento determinado, el hombre y la mujer de Dios recibirá la dirección de cómo actuar y no quedarse de brazos cruzados en un momento en el que tiene que defender a la gente que Dios le ha confiado para que sean pastoreadas. ¿Dónde está el problema? La Escritura dice, siempre que hablo de esto, me gusta referirme a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, quizás para los que están tomando nota, capítulo 13, versos 9 y 10. Es sencillo, dos versos bien sencillos. El apóstol Pablo dice en el verso 9 de primera de Corintios 13, en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo que él está diciendo es algo sencillo, pero a la vez profundo. Yo sé que tú tienes una blusa roja. Eso es lo que en parte conocemos. Y si yo te digo, Priscila, así te dice el Señor, tú tienes una blusa roja, yo no te estoy profetizando porque te estoy hablando de lo que en parte ya se conoce. Por eso Pablo hace una distinción entre lo que se conoce y lo que no se conoce. Y lo que se en lo que no se conoce es donde tiene que entrar, obviamente, si estamos del lado de Dios, porque también están operando los espíritus de adivinación, pero si yo no conozco algo, entonces necesito operar bajo esa unción, bajo esa revelación que Dios me pueda dar para darme a entender lo que nadie conoce. Porque yo, fíjate, yo soy medio profeta. Yo sé que tú tienes una blusa roja, pero yo no sé de qué color es tu falda o tu pantalón. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo ver. Necesitaría, si hubiera propósito e intencionalidad de Dios para edificar, Dios me mostraría la falda o el pantalón que tú tienes. Entonces apelaría a lo profético, que es la revelación de lo anticipado por Dios. Cuando yo necesito entrar a las redes sociales para yo recibir información, para luego en un altar o en un escenario hacer uso de esa información, la gente piensa que yo estoy profetizando, pero el mundo, la gente puede ser engañada, pero el mundo espiritual no. Cuando alguien me dice a mí, tú tienes un padre que se llama como tú, Emerson Espinosa, y tú tienes una hermana que se llama Annie Espinosa, yo digo, yo puedo decir humanamente, oh, pero ¿y de dónde este hombre saca esa información? Pero no me está profetizando, porque me está diciendo cosas que yo sé. Él probablemente pudiera estar fluyendo en un don de ciencia, pero no de profecía. Por eso vemos que es muy diferente. Que son muy diferentes. Por eso vemos, y no estoy diciendo que todo el que hace eso no es legítimo, repito, aquellos que acuden a otra fuente que no es la inspiracional de Dios, entonces es a ese grupo que nos referimos. Pero cuando yo llego a tu casa y te digo, Priscila, tu número de cédula es 001-101-822-8-3. Y tú dices, Dios mío, pon una ofrenda porque te voy a profetizar. O sea, yo no te estoy profetizando. Si ciertamente ese es tu número de cédula, yo estoy operando bajo un don de ciencia. Y por esa razón mucha gente, cuando a veces se ha estado operando en don de ciencia
y pacta una ofrenda o una semilla por esa profecía, no ve el resultado porque sencillamente entabló la demanda de forma inadecuada. Fíjate que cuando se va a juicio, hay primero, yo no soy abogado, pero primero se presentan las pruebas antes de ir al juicio de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos saber que tú tienes bien instrumentado el expediente para entonces ir a juicio de fondo. Asimismo sucede con las ofrendas. Cuando nosotros colocamos nuestra ofrenda sin haber instrumentado y haber entendido a la luz de la palabra el movimiento espiritual, probablemente pusimos el dinero, pero no vamos a recibir lo que estamos esperando. Dos cosas. Algo que usted dijo ahorita. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Esa es la frase más conocida por los profetas. Así dice el Señor. ¿Qué pasa cuando la así dice el Señor no se cumple? Y tú dices, yo profetizo. Y así dice el Señor, tal y tal y tal cosa. Y no se cumple. ¿Qué falló? Porque se supone que el así dice el Señor es que Jehová te habló. Que Él te dijo algo, Él te dijo. Entonces, ¿por qué? Hay dos cosas que debemos tener en cuenta en ese primer punto que tú tocas. Lo primero es que si Dios está hablando, hay momentos donde Dios te declara de forma anticipada lo que ha de suceder. Y número dos, hay momentos donde lo que Dios te está declarando que va a suceder pudiera ser condicionado. Es decir, no necesariamente porque no se cumplió quiere decir que no fue Dios que habló. Porque pudiera ser que Dios haya hablado, pero haya hablado de forma condicionada. Y si nosotros no ocupamos lo que nos corresponde, sencillamente no vamos a ver el resultado. Ahora bien, una cosa es que Dios se haya expresado anticipándonos algo de forma condicionada y que nosotros quizás no hayamos hecho lo que teníamos que hacer. Y otra cosa es que endosemos a Dios cosas que Él no ha dicho y evidentemente no van a suceder. Apóstol, pero pudiera darse el caso de que se diga algo que no haya dicho Dios y se cumpla. Claro, porque hay una realidad espiritual de Dios y hay una realidad espiritual de las tinieblas, por decirlo de alguna manera. Y en ocasiones, por diseño, las tinieblas te tienen armado un paquete y probablemente te permiten de un error y una palabra que yo creo que viene de Dios, pero se cumplió, pero no necesariamente vino de Dios, sino forma parte del plan que las tinieblas ha tejido para alejarme más del propósito. No sé si me doy a entender. Es bíblico pactar económicamente por una ofrenda. Si tú me das 1,000 pesos, yo te profetizo. Si tú me das, un trueque, o sea, hemos visto que los profetas usan mucho trueque. Algunos, quiero aclarar, estoy hablando de algunas personas que están tomando el oficio indebidamente y que están haciéndole daño a los que sí están tomando el oficio porque Dios los llamó. Estas personas, o sea, ¿es bíblico yo pactar económicamente, yo recibir ese tipo de manipulación que si yo no ofrendo no se va a cumplir? Ok. No es bíblica la manipulación, no es bíblico el trueque. Lo que sí es bíblico es entrar bajo pacto cuando Dios es quien está operando y está dando la instrucción de lo que hay que sembrar. No sé si me entienden. O sea, evidentemente, como hemos hablado, hay personas que están operando pastor, que no es espiritual. Pastor, ajá. Deme un segundo, que yo creo que mi padre a esta hora está haciendo arreglos en la casa. ¿Tú no oyes un martillazo? Sí, estoy oyendo el martillo ahí. Yo pensé que era que estaban preparando un mofongo, pero pensé que estaban preparando un mofongo. No, es que están martillando aquí en la casa. Déjame ir saludando ahí unos cuantos de los hermanos conectados. No y ¿qué sé yo que tú estás haciendo algo?
Moisés, bendiciones. Ahí tengo a Michelle, Sergio, bendiciones. Dice aquí, en una hora caerá, Sergio, en una hora caerá la Gran Babilonia, en un año 2020 cayó la economía mundial. Ok, de eso vamos a hablar ahorita. Me imagino que, porque tú lo tenías ahí en el afiche, las profecías del nuevo año y todo eso. Ok. Sí, sigue. Sígame diciendo de eso de la ofrenda. O sea, evidentemente, cuando estamos ante un acto de manipulación o de trueque, tú me tienes que dar para yo darte, no hay un apoyo bíblico en ese sentido. Donde sí hay un apoyo bíblico es donde Dios a su vasija, que puede ser un predicador, un profeta, lo que sea, a su vasija le da una dirección y sus hijos responden en obediencia a la dirección que el Espíritu Santo está dando. Por eso es que yo digo que el discernimiento es fundamental. Cuando Dios da una dirección para que entremos bajo un pacto, para que hagamos una promesa, Dios aprueba eso y no solo lo aprueba, lo respalda. El asunto es que nosotros tenemos que estar alineados y preparados para poder discernir, número uno, si es Dios quien está operando, y número dos, si lo que se está haciendo se corresponde conmigo. A mí me ha tocado estar en escenarios donde se han pedido ofrendas y yo no he sentido de parte de Dios dejar una ofrenda ahí. Como también ha sucedido lo contrario. He participado en eventos de varios días y yo termino ofrendando mucho más de lo que a mí me dieron de ofrenda. Pero eso no es un asunto que es una regla, es un trato que Dios tuvo conmigo y yo entendía que era algo personal. Algo personal. Repito, cualquiera que esté ministrando la palabra y esté siendo dirigido por Dios, Dios en un momento te puede dar una instrucción. Y la ofrenda es una herramienta diseñada por el mismo Dios para poner en contacto el mundo material con el mundo espiritual. En cualquier momento Dios pudiera usar a su instrumento con una instrucción para que por medio de una ofrenda haya una conexión entre lo que Dios quiere desatar y lo que la gente está esperando recibir. Pero hay una línea muy fina entre yo dejarme usar por Dios y yo entrar en negocio con eso. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hemos visto casos que personas profetizan por emoción? Lo ven a usted bien, lo ven en una jipeta buena, lo ven económicamente bien posicionado, o lo ven, no sé, en un nivel distinto y empiezan a profetizar. Así dice el Señor, Emerson Espinosa, te veo en una jipeta, te veo prosperar, te veo crecer, veo que tu negocio crece, pero tú estás viendo que yo tengo una jipeta y que yo estoy prosperado y que mi negocio está creciendo. Sí. O sea, tú lo estás viendo. Mira, yo no sé si tú recuerdas, yo creo que tú estabas en ese congreso un día que yo suelo usar una ilustración porque me gusta enseñar y yo pongo una silla delante del altar y le empiezo a profetizar a la silla. ¿Tú estabas ahí ese día? Y le empiezo a decir a la silla y le digo a todo el que está en la audiencia, imagínese que es usted que está sentado en la silla. Y yo comienzo a hablarle a la silla y le digo, tú eres mi hijo amado. Y yo sé que tú has pasado por procesos y que se han levantado muchos en tu contra, pero yo estoy contigo, dice el Señor. Pero yo te voy a levantar, te voy a bendecir. Y la gente se sorprende. Digo yo, ¿se dieron cuenta? Yo estaba profetizando. ¿A quién en estas 600 personas que están aquí no le cae lo que yo acabo de decir? A cualquiera. Hay una pastora muy amiga mía, claro, de San Pedro, Loida Tejera, muy buena predicadora. Muy buena. Ella le llama a eso la profecía genérica. Todo el vivo coge lucha, todo el vivo está pasando claro. problemas. De todo el mundo hablan, a todo claro. Pero cuando viene una palabra direccionada de parte de Dios, Dios empieza a revelarte el secreto, lo que solo tú y Dios saben.
Y te empieza no solo a revelar lo que ustedes dos saben, sino que te empieza a dar dirección de qué es lo que tienes que hacer para que puedas conseguir lo que estás esperando. ¿Qué pasa cuando te profetizan y 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 pasan los años y tú no ves nada de la profecía y te siguen profetizando y tú no ves nada? Ejemplo. ¿Qué pasa? Yo me quillo. Pastor, mire, no es de ahora, hace años, yo siendo joven, bien joven, veo a tu esposo al doblar de la esquina. Sí, lo que pasa es que no te dijeron que era el doblar de la esquina, pero en Marruecos, y el tipo viene caminando. Que en otro país y él viene caminando, pero para él poder venir tiene que venir en avión. Mire algo que me pasó. Hace un tiempo yo decidí tomarme un tiempo. Pero en esos momentos no valga la redundancia. No, hace un tiempo te tomaste un tiempo, está bien, es válido. Todo el Entonces, que es dominicano te pero entendió. Todo el que es dominicano me te entendió. entendió. El que no me entendió, que me escriba por día en que le voy a explicar. La regla dominicana. El caso es que estábamos en un congreso, creo que fue el último, que fui partícipe, y que ahí fue que empecé a tomar mi distanciamiento social antes de tiempo. Y una persona se me acercó y me dice, no está conectado. Y si lo ve, no estoy mencionando nombre. Esa persona me dice, así dice el Señor. Y yo sé que tú no me vas a creer, o que tú no me puedas, que tú tal vez no me creas. Fue lo primero que me dio la introducción. Veo 10 años de prosperidad, 10 años de estabilidad. Empiezas a entrar en 10 años de crecimiento y de estabilidad económica, emocional. Veo tu familia, todo 10 años. Pastor, estos son los siguientes 18 meses más difíciles que el desierto negro y oscuro, profundo, sola, no se comparan a la profecía. Y yo entiendo que quizás hay, y también esa es otra pregunta, que hay factores que pueden hacer que la profecía se detenga, que son mis acciones. Yo puedo tener un mal accionar en mi vida y puedo detener la profecía. Quizás mi esposa estaba a la vuelta de la esquina, pero mi mal proceder en mi vida y en mi conducta como mujer, o lo que yo entendía que quería hacer y que no quería hacer, tuvieron que paralizar o detener en un momento el tren hasta que yo estuviera lista en mi estación, hasta que yo estuviera maduramente preparada. Puede ser. Pero ¿qué pasa cuando te profetizan en medio de un proceso tan difícil y tan duro que te ven en ese momento crecer y prosperar? Pero los últimos 18 años de tu vida, de 18 meses, han sido los peores. Entonces ahí yo digo, lo primero es, así dice el Señor y yo sé que tú no me vas a creer. Esto y esto y esto y esto. Y pasar por un desierto. Entonces ahí empieza como una pequeña incredulidad dentro de mí, no por la palabra, sino por la circunstancia en que me la dijeron. Mira, por naturaleza, yo siempre me inclino a iniciar por lo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda que un Dios infinito está tratando de expresarse de forma tal que una mente finita lo puede entender. Eso implica que lo que estoy recibiendo de parte de Dios, estoy partiendo de lo positivo, de lo que estoy recibiendo de parte de Dios, yo tengo que filtrarlo por mi humanidad, interpretar lo que Dios me está diciendo, lo que yo estoy viendo, y probablemente lo que yo estoy expresando es lo que estoy interpretando de lo que Dios me ha dado. Eso pudiera generar ciertas discrepancias entre lo que se me está diciendo y lo que estoy viviendo, pero no es porque no viene de Dios, es porque probablemente el vaso con buena intención te dio la palabra, pero quizás no pudo discernir claramente el significado de lo que te estaba diciendo. Número 2, puede ser que estés recibiendo lo correcto,
pero por el hecho de que lo estés recibiendo en el momento, no necesariamente significa que es el momento en el que tú debas recibir esa palabra. Ahí también se va a generar una discrepancia entre lo que se te ha profetizado y lo que estás viviendo. Y por último, partiendo del lado positivo, es que el tiempo de la eternidad no es el mismo tiempo de este mundo en el que vivimos, en el Cronos. Como lo llamamos, el Kairos es una cosa y el Cronos es otra. Y puede haber un desfase o un delay, por decirlo de alguna manera, entre esas dos cosas. Ahora bien, yéndonos posteriormente al lado negativo, es que aún dentro del lado negativo, y cuando digo negativo me refiero a que quizás es algo que no proviene de Dios, aún dentro del lado negativo podemos encontrar la buena intención del que te conoce, y hablando desde sus buenas intenciones y el anhelo de su corazón de que tú recibas, entonces te está hablando desde el centro de su alma y no desde la perspectiva divina. Entonces, al final, ya del aspecto negativo, probablemente puede ser un loco viejo, una loca vieja, que a veces no tiene nada que decir, entiende que como la gente a mí me conoce como profeta y se está profetizando, algo yo tengo que decir. No estoy diciendo que quien te dijo a ti eso es eso. Te puse 3 ejemplos positivos y te puse 2 negativos. Entonces, pero te estoy diciendo todo lo que se puede dar. Al final, primera de Emerson 1:1 atrás de los mapas. Mi Dios es perfecto. Yo soy imperfecto. Si algo no está funcionando bien, el fallo no viene de ahí arriba, el fallo se origina aquí abajo. De nosotros. Así viene de nosotros. Hablando de la profecía y los años nuevos y todo eso, leí ahorita una persona que puso que en un video vio que alguien sí profetizó lo de la pandemia. Yo he entrado a YouTube todos estos días, he buscado alguna profecía de esos que dan en diciembre, esos decretos de Año Nuevo, a ver si alguien habló. Y hay un referente latino, que es un profeta reconocido en toda Latinoamérica, que se usa mucho como referencia en las iglesias para cierre de año. Y le eché varias veces la profecía del nuevo año y en ningún momento habló de la pandemia, habló de una crisis. Solamente se enfocó en el crecimiento de la iglesia, se enfocó creo que más en lo emocional, según lo que yo pude interpretar. Sí, algo que él dijo era que el evangelismo iba a crecer, la forma de evangelizar, la gente iba a llegar a más lugares. Podemos decir que este año sí se evangelizó mucho más porque la gente comenzaron a utilizar las herramientas de las redes sociales para hacerlo. Pero también se vieron afectados muchos bolsillos de muchos evangelistas que salían a predicar a naciones, que por ese lado les afectó a ellos, aunque haya crecido en otro aspecto. Pero de las profecías que han dado para este año 2020, yo me pregunto, ¿por qué si Dios te está revelando las pautas para el 2020, no te reveló la pandemia? No preparó al pueblo de Dios. Así como cuando Moisés estaba en Egipto, Dios dijo, va a venir el espíritu de la muerte. Pongan una cruz con la sangre del cordero y la muerte va a pasar y no va a entrar a su puerta. ¿Por qué no entonces se dijo ahora que iba a pasar esto? Y se sigue profetizando en base a lo aéreo, a lo superficial y no en base a lo que la humanidad está pasando. Lo primero que puedo decirte es que Dios no tiene la obligación de anticipar todas las cosas para satisfacer el morbo del ser humano. Okay. Sí sabemos que la Escritura dice que Dios, hablando de Abraham, no de la iglesia, hablando de Abraham, por ejemplo, decía, yo no voy a hacer algo sin que yo se lo deje saber a mi amigo Abraham. O sea, no se lo está diciendo a Mateo, ni a Lucas, ni a Marcos, ni a Pablo,
ni a la iglesia. ¿Eso quiere decir que Dios no lo hace a la iglesia? No. El problema es que vivimos en una era donde tenemos una iglesia entretenida. Yo no dudo que Dios pudo haber levantado a alguien en un momento dado y hablar o interpretar lo que se avecinaba para el 2020. Pero lo que estoy seguro es que no trascendió porque no es lo que la gente anda buscando. Número 2. Dios también decide cómo se expresa y cuándo se expresa y qué expresa, dependiendo del propósito que Él tenga. Y si Él entiende que todos debimos ser golpeados, partiendo del hecho de que, por ejemplo, Él no haya dicho nada, si Él entiende de que todos debimos ser disciplinados con este proceso, Él lo va a hacer. Porque Dios no se rige por sentimiento, Dios se rige por propósito y por diseño. Entonces, tampoco quiero decirte a ti ahora de que conmigo Dios sí trató, porque también hay que tomar en cuenta que Dios hablará a sus profetas de acuerdo a los contextos y a los diseños que Dios tenga marcado para ese territorio en un tiempo determinado. A mí me gusta mucho nutrir el conocimiento que el Señor me ha permitido tener de la influencia que tiene el judaísmo para el cristianismo, que es importante que todo el que esté conectado sepa. Judaísmo y cristianismo son dos cosas totalmente diferentes. Es hablar de Escogido y de Licey. Son dos equipos de béisbol, pero son dos equipos diferentes. Que el Escogido es mejor que el Licey, pero ese no es el tema de este live. De esta clase. Ahora, no, ese no es el tema de esta clase. Ahora, el cristianismo, y no tenemos el tiempo para entrar en algunos detalles, tiene sus raíces en el judaísmo. Y el judaísmo enseña que todos los años tienen una carga profética. Dios tiene diseños. Y yo recuerdo perfectamente cómo en nuestra congregación, a final del año pasado, el Señor no nos habló de pandemia, pero bajo la dirección que recibimos y la información y el conocimiento que teníamos en ese momento, le enseñábamos a la iglesia que en el año 2020 comenzaba una década, 10 años, donde gemátricamente el mensaje era: son 10 años para que la iglesia empiece a declarar no sobre la base de lo que va a vivir y a ver, sino sobre la base de lo que ya de manera anticipada yo le he mostrado a la iglesia. Como resultado, llega la pandemia en marzo y todo el mundo, incluyendo la iglesia, empezó a hablar por su boca cosas desastrosas por lo que se estaba viviendo. Sin embargo, yo creo que para mi contexto y el de nuestra congregación, el de nuestra comunidad, se siguió cumpliendo lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Es como que nosotros pudimos entender lo que Dios había dicho en diciembre. Iba a venir lo que iba a venir, pero de alguna manera el Señor nos dijo: venga lo que venga, no hablen por lo que vean, sino por lo que ya yo les he prometido. Entonces, yo sé que también Dios a algunas personas le dio la dirección para hablar del año 2020 como el año de la visión 2020, porque es una medición métrica que se utiliza en oftalmología para determinar que hay una visión clara, que usted a la distancia apropiada ve claramente. Si esa fue la dirección que Dios le dio
yo la respeto, pero en nuestro contexto, yo puedo decir que doy gracias a Dios porque nos habló de forma anticipada de que alineemos nuestra boca no a lo que íbamos a ver en los próximos meses, sino a lo que Él había anticipado y lo que había prometido. Y para el año 2021, yo sé que también se levantarán personas profetizando que esto se va a acabar. Claro que esto se va a acabar porque todo lo que tiene inicio bajo el sol tiene un final. Tiene terminación, claro. Yo te pudiera hacer una profecía ahora mismo. Yo pudiera hacer un videíto donde yo diga, en el año 2021, una persona de mucha importancia nacional o internacional va a morir trágicamente. ¿Y quién me sigue a mí? Nadie le va a prestar atención a eso. Pero si se muere alguien importante y alguien ve mi videíto, muchacha, de ahí para adelante ya 80,000 seguidores y 20,000 suscriptores. ¿Por qué? Porque sí, mire, lo profetizó, pero no, eso no necesariamente tuvo que ser el resultado de una profecía. El 2021, de acuerdo a la realidad que el Señor nos ha permitido vivir y los que están bajo nuestra influencia, así lo han podido ver y entender, es que gemátricamente el año 5781 o 2021 hace un énfasis en la fortaleza. Eso yo lo interpreto mirando los elementos que tengo a mi alrededor como que va a continuar un periodo difícil, pero aún en medio de ese periodo difícil hay provisión de Dios para recibir la fortaleza que necesitamos para seguir avanzando. Número 2, el año 5781 o 2021 hace un énfasis en el liderazgo, en el liderato. Yo sí creo que este será un tiempo donde el Señor hará una reforma a la reforma. Porque si bien es cierto, la reforma vino a desnudar atrocidades que ocurrían dentro de la iglesia, no es menos cierto que urge una reforma de la reforma por el nivel de contaminación que hay hoy en día en el medio de la reforma. Tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, sí. pero vendrá una reforma que iniciará de forma individual en el liderazgo, en las personas que ejercen dirección. ¿Por qué? Porque si yo estoy limpio y dirijo, lo que va a salir de mí hacia abajo va a ser limpio. No puedo procurar que lo de abajo se limpie mientras desde arriba yo esté tirando agua sucia. Y el año 2021 o 5781 le está diciendo a los hombres y mujeres de Dios que se preparen, que como son sus vasijas, ellas están calificadas para recibir lo que necesitan para ejercer el liderazgo, primero de su propia vida y luego del grupo que Dios le ha confiado. Dios no ha terminado aún. Yo te decía ahorita antes de iniciar el live que a pesar de todo, llegamos al 30, Priscila. Sí. Esto es una bendición. Y el haber llegado al 30, yo te decía, es una clara señal de un año de victoria para ti, para mí y para todos los que estamos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el que se murió en este año por causa quizás del virus o no, perdió. Yo debo ser global en el entendimiento de la escritura. Hay mucha gente que el COVID fue la excusa que el mundo espiritual tomó para llevarse de esta tierra a gente que ya había cumplido su agenda sobre este plano. Yo creo también que el año 2020, a pesar de que para muchos lo dicen así, que es malo, yo creo que es el año de los sueños cumplidos. Es el año de poner en balanza las cosas que nosotros queríamos y de hacer un alto y de hacer un reinicio, como te decía ahorita, de reiniciar. Al estar aislado, al estar en la casa, al estar separado, nos pusimos en balanza todo lo que hemos logrado y lo que no, los errores, los fracasos y lo que queremos. Y al final nos dimos cuenta
de que el pasado y todo lo malo que nos fue anteriormente, esa era una buena fecha para empezar a profundizar en aquello que sí queríamos en Dios y queríamos como persona. Yo creo en mi caso que este fue un año de sueños cumplidos. Proféticamente, sin que nadie me lo haya profetizado, fue un año bueno, fue un año donde yo experimenté a un Dios distinto, a un Dios diferente, a un Dios que aún tú en el desierto te dice, te voy a dejar pasar por tu desierto porque es necesario, pero voy a estar contigo, te voy a extender la mano y te voy a demostrar los dones y talentos que yo he puesto en ti. O sea que este año llegamos al 30, muchas personas quizás no vieron sus sueños, pero este es el tiempo, el momento de empezar a escribir esos sueños para que el 2021 se cumplan. Otros sí lo vieron, otros empezaron a trabajar en ellos y se acercaron más a Dios. Escuché a un pastor decir el otro día en un programa, lo mejor que le puede pasar a un ser humano o a un cristiano es conocer a Dios otra vez. Y yo creo que el 2020 nos hizo conocer a un Dios nuevo, el mismo Dios, pero con una manera distinta de verlo y de amarlo. Para mí, este ha sido uno de mis mejores años, de los Yo mejores. creo que como hijos de Dios nos corresponde entender con una mente mucho más amplia lo que el mismo Dios le dijo a Josué: esfuérzate. No estoy hablando de una iglesia sádica que entiende que en el sufrimiento es que está la bendición. No, pero también hay que reconocer que como iglesia nos hemos querido esforzar poco. Hemos querido alcanzar posiciones de gobierno sin involucrarnos con el gobierno, sin que nos etiqueten con una facción política. Hemos querido ganar espacio sin trabajar por obtener ese espacio, simplemente por el hecho de que decimos que somos la iglesia y que nos lo tienen que reconocer. No, debemos esforzarnos, debemos ser valientes. Y yo quiero cerrar, no sé si todavía tenemos tiempo, con esa frase que Dios le dijo a Josué: donde tú vayas, yo iré. Así es que, Priscila, si nosotros nos encaminamos al año 2021, de algo sí podemos estar seguros, es que Dios también estará con nosotros en el año 2021. Así que fuerzas en el nombre de Jesús para ti y para todos los que están conectados. Es la promesa de Dios. Le dijo en un momento, yo no le pido que lo quite del mundo, sino que no pierdan la fe. Así es que mucha fortaleza y asumamos el liderazgo como hijos de Dios que tenemos por delante. Y acerca del tema de la profecía, lo que sí le pedimos es que oren a Dios para que el Espíritu Santo le dé discernimiento y ustedes puedan distinguir lo que es el don de ciencia y el don de profecía a la hora que alguien les hable acerca del 2021. Las mejores profecías están en la Biblia. Y Jehová dice que aunque pasemos por valle de muerte, aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por el mal, no nos ahogaremos, porque Él estará con nosotros, así como dice el pastor Emerson. Así es, así es. Pastor Emerson, usted sabe que usted de aquí, que usted parte de un café conmigo. Muchas gracias. Gracias por ilustrarnos, por enseñarnos. Creo que de todos los likes que tuve en este 2020, de los mejores fueron con usted, porque aprendí. La pastora Luz no está por ahí, ¿verdad? Tú sabes que yo no hago sin que ella te de cámara, ella está monitoreando los movimientos. No. Yo voy a arreglar lo que dije. Yo creo que de todos los likes que yo he hecho y he realizado, hay varios que son buenos, pero para mí de los mejores son con ustedes dos. Santo. Con el apóstol Emerson y el apóstol Luz, porque hemos aprendido, he aprendido muchísimo. Yo deseo, y mis oraciones son así, de que en el 2021 ustedes como pastores puedan ver el favor de Dios hacia el crecimiento aún mucho más, y que este tiempo del 2020 dé sus resultados y sus frutos positivos, tanto para la iglesia como para ustedes como personas, que yo puedo decir que yo disfruté bastante a los pastores en el 2020. Yo los disfruté. Gracias, Priscila, de verdad, mi esposa y yo te queremos mucho, oramos mucho por ti. Y es nuestro anhelo de que todo lo que Dios ha dicho de ti, tú lo recibas y lo disfrutes.
Amén. Así que un gran abrazo, un apretón bien fuerte y siempre estamos en la mejor disposición de poder servirte. Gracias. Y a ustedes, todos los que estuvieron ahí, gracias por ser parte de Un Café conmigo en esta primera etapa del 2020. Gracias por escucharnos, por tomarse su tiempito para tomarse el café con nosotros, con todos los invitados que hemos tenido. Y como yo siempre digo, apóstol, que nunca les falte en la vida, pero nunca, la fe, el amor y una taza de café. Shalom. Le quiero, apóstol. Shalom. Shalom.